Esta mañana estaba acomodando mis zapatos y tengo un mueble de madera. Cuando metí en los zapatos había como un poco de astilla de madera, metí la mano y cuando la saqué, ¡pum!, una astilla enterrada. Néstor se estaba bañando, se bañó hoy, hoy nos tocó baño. Y le digo, se me enterró una astilla. Ay, no te preocupes, ahorita la saco. Pero era enorme. Entonces cuando él sale del baño y todo, y me dice, wow, ¿pero qué te hiciste ahí? Le digo, ay, no quiero mirar, pero sácala, no la quiero ver. Gracias a Dios que no estaba muy profunda, pero sí dolió cuando salió. Y me ponía a pensar ahora y decía, ay Señor, ¿cómo comparto acerca de esto que yo creo que Él ha puesto en mi corazón? Dice, ponga a la gente como una astilla, como que si tuviéramos una astilla, va a doler. Créanme, va a haber muchos puntos que les va a doler, que les va a arder, pero al final vamos a tener esa sanidad del corazón. Así que esté atento, esté listo, esté preparado para poder escuchar lo que creo el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Hemos hablado acerca de la fe y es hermoso poder cerrar este ciclo de Señor, aumenta nuestra fe. Muchos testimonios yo creo que hay entre medio de nosotros que podemos ver cómo nuestra fe va cambiando, va siendo transformada, no por nosotros, sino por el Espíritu Santo. Y eso es cuando nosotros depositamos en Él nuestra confianza. Dice Romanos 3:22, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Y hoy día vamos a hablar acerca de esa fe que abraza la salvación de Dios para nuestra vida. La salvación de Dios a través de su gracia, a través de Jesucristo. Hemos hablado acerca de la fe que abraza abraza la fidelidad de Dios. Hemos hablado acerca de la fe que abraza la voluntad de Dios y la fe que abraza la bondad de Dios. Y hoy vamos a profundizar en esa fe que abraza la salvación de Dios a través de Cristo Jesús. No se puede abrazar la salvación o creer en la salvación si no creemos en la gracia de Dios. Es importante que la salvación y la gracia vengan de la mano, creer y reconocer la gracia de Dios en nuestra vida. Muchas veces cuando escuchamos este tipo de mensajes, creemos que son para personas nuevas, para personas que no han escuchado acerca de Cristo, acerca de Dios. Y a veces muchos de nosotros aquí tenemos personas que tienen ya un background, podríamos decir, de años en la iglesia. Personalmente crecí en la iglesia, nací en una de las bancas de la iglesia, ahí me dio a luz mi mamá. Caminé los primeros pasos en la iglesia, me sé todos los coritos, todos los himnos, muchos versículos bíblicos, competía en todos estos eventos de niños, de jóvenes. Esa era yo. Y a veces creemos cuando hablamos de la salvación, bueno, eso ya no me toca a mí. Pero es hermoso poder recordar, porque es algo que tenemos que recordar todo el tiempo para enamorarnos más y más de Cristo y más de la cruz. A veces pensamos, ¿verdad?, que no necesitamos esa salvación, pero la necesitamos a Cristo. Así que quiero compartir con ustedes un pensamiento que estaba yo leyendo en un libro. Hay un autor, un pensador inglés llamado C.S. Lewis. Tal vez usted lo ha escuchado, pero si le nombro alguna de las obras literarias, usted tal vez lo ha escuchado. ¿Han escuchado las Crónicas de Narnia? Bueno, C.S. Lewis fue el autor de esa obra literaria. Es un cristiano, ¿verdad?, muy influyente del siglo XX. Y mira lo que dice él en su libro Mero Cristianismo. Dice, los pecados de la carne son malos, pero son los menos malos de todos los pecados. Los peores placeres son puramente espirituales. El placer de dejar a alguien en ridículo, el placer de dominar, de tratar con desprecio, de denigrar,
el placer del poder o del odio, puesto que hay dos elementos en mí compitiendo con el ser humano en el que debo intentar convertirme. Estos son el ser animal y el ser diabólico. El ser diabólico es el peor de los dos. Por eso un hipócrita frío y autocomplaciente que acude regularmente a la iglesia puede estar mucho más cerca del infierno que una prostituta, aunque naturalmente es mejor no ser ninguna de las dos cosas. Está fuerte, ¿ah? ¡Auch! Ahí va saliendo la astilla. Muchas veces categorizamos los pecados por los visibles y lo invisibles. Pero déjame decirte que Dios mira más aún aquellos pecados que están dentro de nosotros, aquellos que no podemos ver, que no podemos identificar tan fácilmente, aquellos que quizás se esconden con una verdad oculta o se disfrazan de una verdad. Esas son las peores mentiras que el enemigo puede hacer creer a un cristiano. Cuando hablamos del cristianismo, muchas veces pensamos que un cristiano, o vemos a un cristiano y decimos, ese sí es cristiano de verdad, porque vemos su moral o vemos su vida que va, podríamos decir, en buen camino. Pero en realidad, la palabra de Dios nos enseña de que Él mira el corazón, del que mira las motivaciones que hay en el corazón. Es por eso que es importante reconocer cuánto necesitamos la fe que está basada en la salvación de Cristo. Es importante reconocer que nosotros constantemente tenemos esa invitación a pecar. Es importante reconocer que hay pecado que habita en nosotros. Pablo dijo, el pecado que habita en mí. Pablo, que cuando tú y yo nos paramos al lado de Pablo, no somos nada. Pablo, el que escribió aproximadamente 13 o 13 cartas del Antiguo Testamento, dice, el pecado que habita en mí, yo siendo el peor de los pecadores. Muchas veces cuando nosotros como cristianos hablamos de pecadores, empezamos a ver nuestra vida y decimos, pero yo no estoy cometiendo ninguna inmoralidad. Pero recuerda que es el pecado el que habita en el corazón. Nos sorprende muchas veces los pecados moralmente tachados, como decía C.S. Lewis, los hacemos grandes y decimos esos son los malos. Pero ¿qué tal esos placeres que nos da el hablar mal de una persona, el criticar a una persona? Cuando tenemos esas conversaciones con alguien y denigramos a una persona, tachamos o criticamos y decimos esa persona tiene mala intención. ¿Qué tal esos placeres cuando el esposo y la esposa se ponen a discutir y le da más placer a usted querer ganar la discusión? Es que yo quiero ganar la discusión, es que yo quiero tener la razón. Y ese placer le ayuda más que amar a su cónyuge, más que demostrar amor a su cónyuge, más que pedirle al Espíritu Santo que ayude a no ver esos defectos, sino poder amar a su cónyuge a pesar de. Los cristianos, sin querer queriendo, como dice el chavo, tendemos, ¿verdad? O tenemos un concepto muy poco profundo de la salvación. Pensamos que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y que seguimos el proceso nosotros solitos. Imagínate, aceptas a Cristo y le dices, Jesús, quédate ahí sentadito y veme a mí cómo yo sigo el proceso y corro la carrera y me porto bien y hago las cosas que tengo que hacer como un buen cristiano. Y pensamos que Jesús está ahí sentadito, muy bien, mi hijo, tú puedes. Cuando en realidad Él quiere caminar con nosotros. Él quiere caminar constantemente, que caminemos en ese camino de la salvación que Él nos da. Muchas veces la fe la ponemos en una categoría de cualidad, algo que yo puedo hacer. Yo puedo ser un buen cristiano, yo puedo ser una buena persona. Entonces queremos o pensamos que la fe es algo que nosotros podemos producir, algo que nosotros, una virtud que nosotros podemos producir.
Queremos ser generosos y decimos, bueno, voy a ser generoso, voy a dar a esta asociación, voy a dar acá, voy a dar allá. Y tratamos de hacerlo nosotros. Y pensamos que la fe es eso. La fe, cuando nosotros ponemos la fe como en una cualidad que yo puedo hacer, es importante, no estoy diciendo que no, es importante alimentar esa cualidad. Es importante ser buenos cristianos, no se vaya de acá diciendo, bueno, me voy a portar mal porque la pastora dijo que... Es importante que podamos alimentar esa convicción en las creencias, en lo que creemos como cristianos, en nuestras doctrinas como cristianos. Es importante, por eso es que nos venimos y nos congregamos cada domingo para recordarnos por qué somos cristianos. Es importante todo eso. Pero no necesariamente es aquello que nos va a llevar a tener una relación o llevar a tener una transformación en nuestro corazón. Puede ser medios que Dios usa, pero es el Espíritu Santo el que transforma nuestro interior. Hay personas que son ateas, que son de otras religiones y tienen convicciones muy fuertes. Ellos creen que lo que ellos predican es la verdad. El ateo cree con seguridad de que no existe Dios y tiene evidencia cómo probarlo según él, algo que ha llegado a su razonamiento. Nosotros tenemos evidencia de decir, oh, yo soy salvo por Cristo, y podemos explicarlo de una manera muy buena, pero no significa que en la práctica o en el corazón realmente creamos hasta qué punto Dios fue capaz de venir a este mundo para salvarte, para salvarnos. Puede de que esté en nuestra mente, pero que no se haya interiorizado en nuestro corazón. Por eso te dije, agárrate de la silla, quédate ahí en la silla, no te preocupes. Todos vamos a pasar momentos tal vez difíciles, pero al final tú vas a ver que el Señor va a venir y va a sanar nuestro corazón si tú se lo permites. Quiero compartirte, cuando nosotros vemos la fe como una cualidad, como algo que yo puedo producir, como algo que yo puedo hacer, mira lo que pasa. Hoy vamos a ver dos personajes. Vamos a ver dos personajes que precisamente estuvieron en la frase que les leí. Puede haber una persona, puede haber un hipócrita frío y autocomplaciente que acude regularmente a la iglesia, que puede estar mucho más cerca del infierno que una prostituta. Yo dije, Señor, ¿habrá estos? No en la iglesia. ¿Habrá estos en la Biblia? Y mira los dos personajes que vamos a ver. El primer personaje está en Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Vamos a ver cómo se mira. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que aprender a verla como un espejo. Tenemos que aprender que cada una de las historias que están ahí no son para que yo las mire y diga, wow, mira qué mala persona, oh, qué buena persona, sino para poder vernos, identificarnos. Si esas historias están ahí es porque el corazón del ser humano sigue siendo el mismo hasta ahora. Y es bueno poder decir, wow, esa persona es en pantalla grande lo que yo soy en pantalla chica. Y poder rectificar y ver qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Así que hoy vamos a ver dos espejos, dos personajes. Juan 3, versículos 1 al 3 dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Déjame platicarte un poquito acerca de Nicodemo. Nicodemo era un hombre fariseo. Los fariseos eran personas que rigurosamente seguían las leyes religiosas. Vamos a ponerlo al contexto de ahora. Eran cristianos
cristianos, podríamos decir, ¿verdad? Porque no creían en Cristo, pero si lo podemos en este contexto, eran bien religiosos. Este Nicodemo, que era un líder religioso, ¿verdad? Era uno de los movimientos, los fariseos eran uno de los movimientos más rigurosos. Si tú mirabas a Nicodemo, a ti te parecía el hombre más cristiano del mundo. Ahora, Nicodemo estaba acá. Su vida moral, no había nadie que lo pudiera tachar de inmoral. No había nada que él pudiera ocultar. Él era un hombre que se sabía en ese momento la Biblia. De memoria te la recitaba así. Le decías de algún tema teológico, él te lo decía todo. Ese era Nicodemo. Nicodemo era esos hombres o ese hombre que nunca faltaba a la iglesia, que estaba en todos los ministerios de niños, de jóvenes, de limpieza, de todos lados. Ese era Nicodemo. Nicodemo siempre estaba activo. Nicodemo predicaba. Nicodemo enseñaba en la escuelita dominical. Nicodemo era todo ese cristiano que uno lo mira y dice, wow, yo quiero ser como esa persona. Nicodemo tenía su Biblia Thompson, grandota, de esa Biblia de estudio, y se la ponía debajo del brazo. Nicodemo tenía toda una biblioteca de libros cristianos, era muy lector de todo, cantaba en el grupo de alabanza. Ese era Nicodemo. Nicodemo era un hombre con mucha fe, pero Nicodemo tenía su fe en sus convicciones, en sus doctrinas, en sus hábitos religiosos, en él mismo, lo que él podía hacer, lo que él podía llegar a convertirse. Tenía una fe tremenda, pero en sus propias metas, en lo que él hacía bien. Cuando Nicodemo se sienta con Jesús, no reconoce a Jesús. Nicodemo sabía de Dios todo, pero cuando se sienta con Jesús no reconoce a Dios. No reconoce que con el que está sentado es con el mismo Dios hecho carne. Cuando Jesús le dice, Nicodemo, es importante una cosa. Es importante que tu corazón sea transformado, pero no por tus ideas, no por tu religiosidad, no por lo que tú crees que es ser un buen cristiano o un buen judío, sino que tu corazón tiene que ser transformado del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Tienes que nacer de nuevo, a lo cual Nicodemo no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Cómo que nacer de nuevo? ¿Cómo yo viejo me voy a meter nuevamente en el vientre de mi mamá y voy a nacer? Lo que Jesús le estaba tratando de decir era, Nicodemo, necesito que vengas con una mente fresca. Necesito que entregues todas tus creencias y que dejes de pensar que es tu fe en tus convicciones o en tus doctrinas lo que te va a salvar, porque en realidad es imposible agradarme sin fe en mí, sin fe en Jesús. Lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, necesito que me escuches. El más grande misterio del plan de Dios estaba siendo revelado a Nicodemo en ese momento. El versículo más importante de los cristianos es San Juan 3:16. Todo el mundo no lo sabemos. ¿Qué dice? Muy bien. No se pierda, más tenga vida, no lo sabemos de memoria. Fue uno de mis primeros versículos que me aprendí después del de Jesús lloró, San Juan 11:35, que si usted se quiere aprender un versículo, ese está buenísimo. Eso es todo, Jesús lloró. Entonces, el más grande misterio se le estaba revelando. Y Nicodemo no entendía. ¿Por qué? Porque había puesto su convicción, su fe en el lugar equivocado. En él mismo. Él pensaba que eran sus hábitos, él pensaba que era su moralidad, él pensaba que eran sus esfuerzos lo que lo iban a salvar, lo que lo iban a hacer una buena persona. Y Jesús le está diciendo, no, Nicodemo, necesitas soltar todo eso para poder recibir lo que realmente puede transformar tu corazón, y es el Espíritu Santo.
La transformación del corazón, cuando le habla de un nuevo nacimiento, no es realizado por nada humano, sino solamente por el Espíritu Santo. No lo podemos hacer nosotros, no lo puedes hacer tú. Es el Espíritu Santo que obra en nuestro corazón, que transforma en nuestro corazón. Hay un predicador muy conocido llamado Paul Tripp, y él definió la fe de esta manera. Ahí lo tienes en tus apuntes. Dice: la fe es un compromiso radical del corazón para confiarme a mí mismo y a mi vida a Dios, que resulta en un cambio radical en la forma en que vivo mi vida. Es un compromiso del corazón. La fe, querido hermano, incluye el deseo del corazón. Es una fe que traspasa barreras, como estábamos cantando hace un momento, que llega, que penetra hasta el profundo deseo que hay en nuestro corazón. Y que da a eso, da un resultado de un cambio radical. Un cambio que viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Un cambio genuino. Nicodemo no entendía eso. Nicodemo no entendió que Jesús mismo se le estaba revelando y le estaba diciendo: Nicodemo, escucha, llevas muchos años en la iglesia y yo te lo aplaudo, qué bueno. Pero entiende una cosa, no es por tus buenos hábitos, no es por tu moral, tu buena moral, no es por tu comportamiento o porque practiques todos los hábitos doctrinales o hábitos espirituales, sino que es por tu fe en tu Salvador, en Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿puede una persona tener una fe tan grande en el cristianismo y en las doctrinas del cristianismo y no haber nacido de nuevo? ¿Puede una persona estar años en la iglesia, haber nacido en la iglesia, conocerse la Biblia de tapa a tapa, practicar todos los hábitos y aún así no creer en Jesús como su Salvador? No es para que me lo contestes, pero piénsalo un momento. ¿Puede una persona cristiana hacer las cosas bien, disciplinas espirituales, prácticas espirituales, y aún así rechazar la gracia de Dios? Mira lo que dice Gálatas 5:4. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Como cristianos, cuando escuchamos caído de la gracia de Dios, pensamos que es una persona que cometió un pecado, por lo general de categoría sexual o inmoralidad sexual. Decimos, esa persona cayó de la gracia de Dios. Pablo les está diciendo aquí a los Gálatas son personas cristianas. Lo que Pablo les está diciendo no es que estaban cayendo en alguna inmoralidad, sino que se estaban alejando de la gracia de Dios para poder autojustificarse por sus propios hábitos. Estaban queriendo justificarse por seguir los reglamentos de la ley y rechazaban la gracia de Dios. Rechazaban que tenían la necesidad de ser salvos por Dios, necesitaban un Salvador. Podemos estar dentro de la iglesia local muy abrazados a la fe como una cualidad mía, como una virtud, y aún así no haber experimentado el asombro de la persona de Cristo. Estoy en estos días meditando en las cartas del apóstol Pablo, y algo que me impacta de Pablo es que él tenía oraciones, sus oraciones eran muy parecidas, y él le pedía específicamente aquí en Efesios 3, 16 al 17, él pedía en oración, dice: pido en oración
que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. A medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Lo que Pablo nos está hablando es una invitación a trabajar, permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón. No solamente una invitación a cambiar cosas externas, sino a poder interiorizar y decir, wow, no puedo creer que Cristo me ama tanto, y nuestro corazón hacer así, explotar de gozo, de alegría, de contentamiento, de ver a Cristo, cuánto Él nos ama, cuánto Él te ama. Esta fe en cualidad, cuando queremos hacer las cosas por nosotros mismos, cuando queremos cumplir las reglas por nosotros mismos, no estoy diciendo que sea una fe mala, es importante. Incluso esta fe nos ayuda mucho a ver nuestra incapacidad para poder que nuestra fe sea aumentada. Cuando nosotros hablamos de aumentar nuestra fe, no estamos hablando necesariamente de que hoy tengo que tener una fe más grande. Estamos hablando de que tenemos que aprender a confiar en Dios a pesar de lo que estemos pasando. Que tenemos que anhelar más a Cristo de aquellas cosas que nuestros ojos pueden ver. Estamos hablando de profundizar, incluso esta fe genuina, que es la fe que realmente es la que el Espíritu Santo produce en nosotros. Es una fe que nos lleva de arriba de nuestras posibilidades y nos damos cuenta que no podemos y nos lleva a nuestra imposibilidad. El camino para poder tener una fe genuina no es orar más, leer la Biblia más, venir a la iglesia más, practicar todos estos hábitos, que es bueno, son buenos, pero es entender algo, que yo no puedo hacerlo por mí mismo. Eso nos lleva a la humildad, a rendirnos completamente a Dios, a decirle, Señor, yo no puedo salvarme, por más que yo haga las cosas bien, aún no tengo, eso no es como que yo te estuviera regresando algo a ti, porque tú me has dado los recursos, porque tú eres el que me ayudas a hacerlo. Cuando nosotros entendemos nuestra incapacidad de hacer las cosas bien, es ahí donde tomamos el primer paso y decimos, wow, no puedo. En realidad necesito a Jesús conmigo. En realidad necesito la gracia de Dios. Es buena la primera fe, es buena la fe en nuestras creencias, porque nos damos cuenta que no podemos, por más que queramos tener una vida moral o hacer las cosas bien, muchas veces todo eso está infectado de nuestro egoísmo. Hablamos de la generosidad en la iglesia, déjame decirte que hay gente más generosa allá afuera. Hablamos del compromiso, hay gente más comprometida con sus propias convicciones. Hablamos de la oración, hay religiones que oran mucho más de lo que los cristianos oramos. Hablamos de leer o meditar en la palabra, hay religiones que hacen y se saben su libro sagrado de memoria más que los cristianos. Pero el cristianismo, la fe del cristiano tiene que ir aún mucho más profundo de decir, yo no puedo hacerlo. Es solamente Cristo el que puede hacerlo en mí. Josué 2:8 al 11 nos narra una historia de una mujer. Dice, esa noche antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos. Les dijo, sé que el Señor les ha dado esta tierra, todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el mar Rojo cuando salieron de Egipto, y sabemos lo que le hicieron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo.
No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír estas cosas semejantes. Pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Quién era Rahab? Una prostituta de Jericó. Josué envía 2 espías, Rahab los esconde, el rey le dice, saca a esos hombres. Rahab le dice, ¿cuáles hombres? Ya se fueron, ve y persíguelos. Ella los tiene escondidos en la azotea. Cuando ella va y les dice, yo sé quién es su Dios. ¿Sabes? Cuando tú ves la fe de Nicodemo en él mismo y luego ves a una prostituta con una fe enorme en Jesús, tú no lo puedes imaginar. Uno vería como cristiano a Rahab, inmediatamente criticaría lo que está haciendo como profesión. Y dice, agradarle a Dios. Pero Rahab tiene una fe genuina. Si algo podemos seguir el ejemplo de Rahab, es que Rahab tiene una palabra de admiración genuina y sincera, reconociendo quién es ella y quién es Dios. La fe genuina está puesta en una persona, no en algo, sino en alguien. ¿Ves el contraste de Nicodemo? Estaba puesta su fe en algo, en él mismo, en lo que él podía hacer. La fe genuina, que es la que el Espíritu Santo y es la que Jesús admira, está puesta en él, en una persona, en la persona de Cristo Jesús. La fe genuina encuentra deleite en Dios mismo, apreciando más y más a la persona de Cristo. Eso es algo que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede transformar en nuestro corazón, ayudarnos a ver a Cristo maravilloso como nuestro mayor tesoro, como aquellos que encontraron la perla de gran valor y decir, no necesito más, tengo a Cristo. Eso es todo lo que necesito. ¿Cuándo fue la última vez que tus ojos se llenaron de admiración y dijiste, no puedo creer que Él murió por mí? No puedo creer que Él me amó tanto que murió por mí, yo siendo todo esto, un pecador, le fallo todo el tiempo, le hago promesas, le cierro la puerta en su cara, voy y le golpeo y Él aún sigue ahí. ¡Qué amor tan grande! Uno de estos días estaba meditando y se llenaba mi corazón de gozo y yo decía, wow, Señor, no puedo creer. Si yo me voy y empiezo a hacer mis deseos, a cumplir mis deseos, tú vas a estar ahí. Tú estás ahí. Si yo me equivoco, tú estás ahí. Si yo te rechazo, tú estás ahí. Si yo te abofeteo, si yo te escupo, tú estás ahí. Qué amor tan grande, qué persona se queda contigo a pesar de bofetearle, a pesar de escupirle en la cara. A pesar de decirle, no te necesito a ti, déjame hacer las cosas a mi manera. Por eso cuando ponemos nuestra fe en una persona, en la persona de Cristo, esa admiración llega a nuestro corazón y decimos, wow, qué persona se queda conmigo a pesar de cómo soy. ¿Qué persona se queda conmigo? ¿Qué persona se queda a mi lado? ¿Qué persona me sigue amando? ¿Qué persona se queda callada? Aun cuando yo le respondo, no es su amor. Cuando vemos a Cristo, decimos, wow, no puedo creerlo. Rahab lo miró. Rahab dijo, no puedo creer. No lo puedo creer que esa persona haya hecho todo eso, el carácter de Cristo. Mira, los cuidó, los protegió. Wow, qué admiración tan grande. Cuando tenemos una fe genuina, nos deleitamos en el Evangelio. No nos asombra cuánto nosotros podemos amar a Dios, sino cuánto Él nos ama a nosotros. Vamos caminando y no decimos, wow, mírame qué bueno, yo amo a Dios, todo lo que hago por Él, yo lo amo, sino que caminamos en Cristo y decimos, wow, no puedo creer que Él me ame así. Eso es lo que Pablo pedía a la iglesia. Que tu corazón sea abierto, que tu corazón sea vislumbrado
que los ojos de tu corazón sean abiertos y que puedas decir, Él es Cristo, Él camina conmigo, Él está conmigo. Aunque digan las noticias lo que digan, la persona de Cristo está conmigo. Aunque esté donde quiera que yo esté, la persona de Cristo está conmigo. Aunque esté en la enfermedad, en la tempestad y todo esto, la persona de Cristo está conmigo. Está a mi lado. Esta fe no busca reconocimiento. Esta fe no busca palmaditas en la espalda. Esta fe no busca éxito propio. Esta fe nos baja a nosotros y lo exalta a Él. Por eso Pablo decía, me asombro de la maravillosa misericordia de Dios que me salvó, del cual yo soy el más vil de los pecadores, para que las personas puedan ver lo sobrenatural de Dios en mi vida y puedan creer en Él. ¿Sabes qué es lo sobrenatural de Dios? Cuando Dios llega a un corazón y el corazón es transformado y una persona dice, wow, no puedo creer lo egoísta, lo orgulloso, lo egocéntrico, la egocéntrica que soy. No puedo ver que soy una persona manipuladora. Cuando el Espíritu Santo llega y transforma el corazón, eso es algo sobrenatural. Platicaba con una señora hace unas semanas y me decía, yo me casé muy joven, me dijo, y mi esposo, pues no éramos cristianos y mi esposo me golpeaba mucho. Decía, me golpeaba mucho, ya de hecho estamos separados. Y después vino un pastor y nos habló acerca de Cristo. Y entonces empezamos a ir a la iglesia. Mi esposo me dejó de golpear y todos diríamos, oh wow, gloria a Dios, ya no golpea más a la esposa. Pero me dice, pero en realidad no cambió, porque me dejó de golpear físicamente, pero me seguía golpeando con sus palabras, me seguía menospreciando, me seguía humillando. Entonces yo me puse a pensar, muchas veces como cristianos pensamos cambiarlo de afuera, deja de golpear, pero no ir hacia la raíz, no ir hacia el corazón, no ir hacia la transformación realmente del corazón. ¿Qué es lo que esa persona estaba reflejando? Que en su corazón todavía gobernaba a él, que en su corazón todavía él quería tener el control, que era más fuerte él que Dios, que lo que Dios podía hacer. Una fe genuina tiene un rechazo y odio al pecado, un dolor profundo cuando uno peca. Y no estoy hablando simplemente de un pecado moral, estoy hablando de un pecado del corazón. Cuando la palabra te transforma, te toca y dices, wow, mira mi corazón, mira lo que soy. No pecado o un rechazo hacia el pecado de otro, porque nos encanta decir, ay, como yo odio el pecado de esa persona. Sino un dolor cuando uno mismo se mira hacia adentro y dice, qué triste. Busco satisfacer mi deseo no en Cristo, sino que busco satisfacer mi deseo en algo más o en alguien más. Eso duele. Ayer que estábamos con las mujeres y estaba la persona hablando acerca de la ansiedad, acerca de cómo reacciona una persona ansiosa, que cómo la persona le gusta tener el control, y yo en ese momento, ¿verdad? Buscando ahí, pasando los slides y en la computadora, en ese momento yo estaba pensando, ay, ¿qué va a pasar? Ahorita tengo que levantar todo, ¿cómo le vamos a hacer? Ya es tarde, y empezar a tener el control. Y cuando ella empezaba a hablar, mi corazón se empezaba a quebrantar. Dije, no puedo creer que el Espíritu Santo lo estoy dejando a un lado. Estoy queriendo controlar la situación yo. Estoy queriendo ser manipuladora, controladora. Esos pecados por lo general no los vemos, no los identificamos. Pero hoy el Espíritu Santo quiere ayudarte en algo y quiere decirte, no estás solo, no estás sola. Tal vez muchos años has estado en la iglesia. Tal vez poco tiempo has estado en la iglesia. Y es hora de volver a poner nuestra fe en Cristo Jesús. Ponte de pie, iglesia. Todo lo demás está bien. Está bien ser buenos cristianos. Está bien ser buenas personas.
Está bien quererse buenas personas, pero aún mejor cuando ponemos nuestra fe en Jesús y todo lo demás es por consecuencia del amor de Cristo. Dice la palabra que en Gálatas 5 el fruto del Espíritu es del Espíritu, no es el tuyo, es del Espíritu Santo. Y yo quiero invitarte hoy que puedas reflexionar en esto. ¿Cómo está mi fe? Cuando yo veo a Nicodemo y veo a esa prostituta, a Rahab, yo me identificaba más con Nicodemo. Y peleo con esa farisea que está dentro de mí. Llevo años en la iglesia. Y peleo con esa farisea. Quiere salir todo el tiempo. Quiere tomar ventaja todo el tiempo. Es ahí donde tengo que volver nuevamente, como Rahab, como esa prostituta, y decir: Señor, he querido suplir mis deseos en otro lugar. I'm cheating on you. Te estoy engañando, aunque no lo podemos engañar, pero yo me estoy engañando a mí misma. Quiero que mi esposo supla esa necesidad de sentirme amada. Quiero que mi transformación, mi situación supla esa necesidad. Primera de Timoteo 3:16 dice: sin duda alguna el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Ese es el misterio de la fe. Es Cristo. Es Cristo. Es poner tu confianza en Cristo. Es creerle a Cristo. Es depositar tu corazón y tus más grandes afectos en Cristo. Hebreos 11:31. Cuando caminemos por el pasillo de la fe, vamos a encontrar a esta mujer Rahab. Dice: fue por la fe que Rahab la prostituta no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad, que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Ahí está Rahab, muchos años después, admirados de la fe de esta mujer. Y hoy te quiero preguntar: ¿en qué está tu fe? ¿En quién está tu fe? Toma un minuto, ahí conversa con el Espíritu Santo. Tal vez tengas muchos años en la iglesia, tal vez hayas escuchado esto, pero tal vez has caído de la gracia de Dios. Has pensado que Dios ya no quiere nada que ver contigo porque siempre prometes cosas que vas a hacer y no las cumples y dices: mejor me voy. Eso es caer de la gracia. Eso es rechazar la gracia de Dios. Y hoy el Espíritu Santo quiere decirte, quiere traer ese consuelo a tu corazón, porque eso es un consuelo. Hija mía, hijo mío, no me rechaces. Yo no te rechazo. Yo estoy ahí contigo, yo te voy a ayudar. Solamente clama a mí, habla conmigo. Tal vez sea un cristiano que por muchos años haya querido implementar sus hábitos espirituales. Diga: no, yo no soy un cristiano porque no oro, no leo la Biblia, no vengo a la iglesia, no me involucro en ningún ministerio, no hago cosas para Dios. Estás rechazando la gracia de Dios, estás queriendo hacer las cosas por ti solo. Y en este momento, si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, dile: yo me humillo delante de ti, Señor. Reconozco que sí, he querido hacer las cosas por mi fuerza. Tal vez por fuera llevo una vida moral muy buena, pero dentro de mi corazón seguramente hay egoísmo, hay envidia. Me gozo cuando hablo de alguna persona o del pecado de alguien. Me encanta dejar a una persona en ridículo. Me encanta ganar la discusión cuando estamos peleando con alguien, ya sea con mi cónyuge o con otra persona. Más que amarlas, más que tener compasión. Sé sincera con el Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, aquí estoy. No quiero decir que no voy a seguir cayendo en esa tentación, pero ahora no lo voy a hacer sola, ahora voy a estar contigo. Yo quiero que tú me ayudes.
te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo, Señor, te entrego mi mente. Tal vez me he sentado a la mesa contigo y no te reconozco como Nicodemo, pero hoy quiero humillarme, quiero darme por vencido, por vencida. Quiero que tú vengas conmigo. Eres una persona, la persona de la Trinidad que camina conmigo, que me levanta cuando me caigo y no importa cuántas veces me caiga. Tú estás ahí. Si es la primera vez que escuchas acerca de Cristo y quieres entregarle tu vida, hoy es el momento. Empieza a poner tu fe en Jesús. Lo demás vendrá por consecuencia. Lo demás vendrá cuando empieces a encontrar ese deleite en Él, en Dios, por Él mismo, no por lo que Él te da, no buscando lo que Él nos da, sino en Él mismo. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. A ti sea toda la honra y toda la gloria por siempre. Señor, ahora nos despedimos en paz, vamos a nuestros hogares. Sigue trabajando en nuestros corazones y en esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias por haber visitado la página de YouTube de Roca Church y haber así escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Espero que a través de este mensaje te hayas podido acercar un poco más a Jesús, porque esa es la meta que tenemos en Roca Church. Quiero invitarte a que te suscribas al canal para poder recibir las notificaciones cada vez que salgamos en vivo o cada vez que pongamos un nuevo video. También déjanos un like, un comentario para saber desde dónde nos estás mirando y cómo podemos servirte mejor y orar por ti. Pero aún más importante, comparte este video con algún amigo, con algún conocido, para que también puedan conocer de Jesús y acercarse cada día más a Él. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video.